Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Hola, Miss. Buenas Buenas tardes, tardes. buenas tardes con todos. Voy a ir compartiendo la pantalla. Me van a ir indicando, ¿no? Si logran visualizar. Ya estoy compartiendo la pantalla. Si logran visualizar, ¿no, jóvenes y señoritas? Sí, Sí, Miss. Miss. Sí, sí, Miss, sí, sí. Ya, muy bien. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que todas las clases pues estamos grabando. Y en este caso, pues tener algún apunte, ¿no? Muy cerca de ustedes, para que puedan ir anotando, ¿no? Sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Mientras tanto, y tener en cuenta que también que cada fin de semana, pues damos inicio a lo que son las clases virtuales. Ahora sí, nuevamente recalcarles mis saludos. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE, ¿no? Colegio SANE está cumpliendo con lo que se les ha ofrecido. El área que vamos a ir continuando realizando es el área de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a progresión. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están en cuarto grado secundaria, ya estamos en la segunda semana de clases. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones, ¿no? Y eso pues me refiero a algunas reglas establecidas que se va a tener en cuenta, ¿no? En la clase virtual, no necesariamente el día de hoy, en todas las clases. En primer lugar, hay que tener apagados los micrófonos. ¿Por qué? Porque estamos grabando, ¿no? Todas las clases, es lo que se le estaba mencionando también, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no? Nuevamente la clase, y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, tienen que ir activando, ¿no? Su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente, ¿no? Con su micrófono, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat, porque igual modo yo también voy visualizando quienes van quizás al acuerdo, ¿no? Ya de acuerdo en la clase, voy preguntando, consultando, ¿no? O quizás que tengan alguna duda de ustedes, también esa es una participación. Si en caso, ¿no? No por eso les decía, si en caso tienen alguna duda, pueden escribir a través del chat también. Para poder mantener el orden, ¿no? También lo podemos hacer quizás levantando la manito. Ya, ahí va a aparecer quién va a participar primero, quién va a participar segundo, o sea, ya que es esta plataforma, ¿no? Cada pues siempre se va actualizando. Quizás en las anteriores, o sea, no se miraba esa opción, ¿no? Ahora sí se visualiza esa opción, ¿no? Nos menciona quién participa primero, quién participa segundo y así, de acuerdo a lo que van levantando la manito, para poder pues mantener un orden. Y finalmente la última recomendación, ¿no? Anotar sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Progresión. ¿A qué llamamos, no? ¿O a qué se refiere, pues, progresión? Quizás quieren participar alguno de ustedes, ¿no? Y pueden ir indicando. Buenas tardes. Buenas tardes. A números, a secuencias ordenadas de números, Miss. Ya. Y lo que dice, ¿están de acuerdo los demás? A ver qué opinan. Estamos de acuerdo. Yo también, Miss. Yo también, Miss, estoy de acuerdo con eso. Ya, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que van indicando,
vamos a ir indicando la definición. Porque yo en la clase anterior, ¿no? Estábamos viendo, si bien recuerdan, lo que era pues una sucesión, ¿no? Y yo se les mencioné y les dije, hay que aprender, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues una sucesión. Pero ya como en este caso vamos a ir viendo relacionado ya a progresión, pues en realidad se va a presentar o va a tener una secuencia de números, ¿ya? Acá se denomina progresión, o sea, toda sucesión. Pero en esa sucesión, como se le estaba mencionando, hemos visto en la clase anterior, teniendo en cuenta que habían términos, ¿no? Habían primer término, segundo término, tercer término y así sucesivamente hasta el término enésimo, del cual nosotros en primer lugar teníamos que saber cuál era la razón, ¿no? En una sucesión pues es fácil saber quizás el término que continúa o el número que continúa, ¿no? Pero como ya es una progresión, ya no nos va a decir pues el término que continúa, nos va a preguntar quizás el término 50, el término 200, el término 500, o sea, ya va a ser un poco más difícil pues, ¿no? De poder encontrar. Y para ello ustedes tienen que estar atentos en las fórmulas que vamos a ir aprendiéndolas. Y también, o sea, en este tema hay dos tipos, pues, ¿no? Que vamos a aprender. ¿Qué nos menciona más? Viendo la parte de la definición en la que siempre entre dos términos consecutivos, dice cualesquiera de ella, hay una misma relación. ¿A qué se refiere? Que hay una misma razón. Si la razón va aumentando, o sea, en todos va a aumentar, si aumenta de 2 en 2, o sea, en todos aumenta de 2 en 2, si aumenta quizás de 3 en 3, o quizás se multiplica, o quizás se hace una diferencia. Pero en este caso, en el tema de progresión, vamos a utilizar en esa razón lo que es la suma y la multiplicación. Esas dos operaciones nada más se utilizan. Pero también se las mencioné, ¿no? En la clase anterior que esa razón nos va a servir simplemente si nosotros sumamos, quizás restamos, es para poder saber, ¿no? Esa secuencia. Pero ya en el desarrollo, para poder reemplazar la razón, simplemente lo vamos a observar el número. Si es 2, lo ponemos 2. Si es 3, lo ponemos el 3. Si es 4, ponemos el 4, ¿no? Si fuera 7, ponen el número 7. Así nada más sin considerar el signo, si es signo más o signo positivo o negativo, ¿no? Multiplicación o que es la diferencia. El ejemplo que se menciona a continuación, o sea, nos dice, ¿no? Que la sucesión, el A sub n, que es el término enésimo, es igual a ¿quién? A 3, ¿no? 5, 7, 9 y así sucesivamente, que es 2n más 1. Nos menciona que más es una progresión, ya que tiene una diferencia común que es de 2 unidades. En las clases de progresión, o sea, tenemos dos clases de progresión, ¿no? Eso es lo que les estaba mencionando también, así de manera general en la parte de la definición. Esas dos clases son la progresión aritmética y la otra es la progresión geométrica. Y cada uno de ellos vamos a ir definiendo para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Cuál es la diferencia de ambos, ¿no? Cuál de ellos vamos a utilizar en lo que es la aritmética. La razón se va a ir aumentando, o sea, me refiero pues que va a haber la suma. Te vamos a ir sumando esa razón. Y en lo que es la progresión geométrica vamos a tener que multiplicar. Esa es la diferencia en ambas progresiones. El número 1, ¿no? Lo que es la progresión aritmética. Ya no voy a estar pues escribiendo progresión aritmética, ¿no? Vamos a escribir PA. Y eso se refiere que es la progresión aritmética. No es que yo me esté inventando, eso es lo que lo van mencionando, ¿no? Los autores, que son pues matemáticos, ¿no? Del cual eso es lo que vamos a utilizar. Para no estar poniendo progresión aritmética, simplemente se va a poner PA. Y si es geométrica, PG. Eso es lo que se va a diferenciar. Pues. ¿Qué nos dice acá la progresión aritmética? Es una sucesión de números, ¿no? Que cualquier término sea posterior al primero se obtiene, ¿qué cosa? Sumando.
el término anterior por un número, obteniendo el posterior número. Acá lo que va indicándonos, pues, que vamos a tener que sumar. Por eso le he puesto la palabra sumando de otro color. Porque a veces nuestros ojos rápidamente visualizan, ¿no? Lo que está de otro color, ¿no? O sea, como que si hubiera imagen, eso es lo que nosotros quizás rápidamente lo vamos visualizando. Entonces, por esa razón, esa palabra clave yo lo he puesto de otro color para que no se olviden ustedes, ¿no? Que en la progresión aritmética, ¿qué es lo que va a suceder? Pues en la razón vamos a tener que sumar. De manera general, ¿no? Que esa sucesión vamos a tener, pues va a ser el A sub 1, el A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el A sub n. Y esa es una progresión aritmética. Si les dice, es una progresión aritmética, entonces, para poder pasar del primer término al segundo término, vamos a tener que sumar. Del mismo modo, del segundo término al tercer término, se va sumando. Y podemos escribir de la siguiente manera, o sea, va a mencionarnos, de manera general, que es el A sub 1, ¿no? Es el primer término, el otro término va a ser pues el A sub 1 más D. O sea, ¿qué quiere decir? Que de término, o sea, de este primer término para pasar al otro término va a estar D. O sea, todos va a estar más D. Así, más D nos va a mencionar. Entonces, el primero vamos a observar pues un solo D. Ahora, para poder llegar a este tercer término, ¿cómo va a estar representándonos? Va a ser el A sub 1, o sea, el primer término, se va a escribir este primer término. Y para llegar hasta el A sub 3, ¿cuántos D aparecen? B. Tenemos 2D, por eso se ha puesto más 2D. El A sub 1 más 2D. Y si quiero llegar hasta el A sub 4, voy a decir así, el A sub 1, y lo voy a sumar. ¿Cuántas D ya me va a aparecer? Todo esto, pues los 3, o sea, más 3D. ¿No? Y si quiero encontrar el quinto término, voy a decir el A sub 1 más 4D. Y de manera general se va a indicar que va a ser el A sub 1 más n menos 1 multiplicado por D. Y para ello, ¿no? Esa es de manera general que se ha ido mencionando. Y quizás nosotros vamos a querer ir a obtener, ¿no? El término enésimo de cuánto vale. Y vamos a aprender pues acá la fórmula. Ese término enésimo podemos representar con el T sub n o también con el A sub n. Ya estamos viendo lo que es después de la progresión aritmética. En este caso voy a utilizar el A sub n. Para poder obtener el término enésimo en una progresión aritmética, o sea, de una progresión aritmética, estamos observando dos fórmulas. Ya hay dos fórmulas para poder encontrar el resultado, que es el A sub n es igual a ¿quién? El A sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. O el A sub n va a ser igual a ¿quién? El A sub 0 más n por r. O sea, hay dos formas de poder ir obteniendo el término enésimo. Y cada una de las letras a qué se va refiriendo, vamos a ir mencionando, ¿no? El A sub 1 pues es el primer término de la progresión aritmética, o sea, el primer número que nos van a ir indicando, pues es lo que se va representando a través de una sucesión. N es el número de término de la progresión aritmética. La D, o puede ser R, es la diferencia aritmética de la progresión aritmética. Y el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. Para que puedan utilizar y saber, ¿no? Este caso de quizás cualquiera de ellos que ustedes utilicen este término enésimo, van a encontrar el resultado de acuerdo que se les pida hallar, ¿no? Y para ello pues vamos a ir viendo el ejemplo. Tenemos ahí el número 1, nos dice encontrar el término 15 de la progresión aritmética. Quizás algunos dirán, no, pero profesor, esa sucesión que nos va mencionando
¿Qué es lo que podemos observar en primer lugar? Pues es encontrar la razón, y como son 15 números, entonces, ¿no? ¿Cómo encontramos la razón? Vamos a encontrar así, pues, ¿no? Vamos del primer término al segundo término, del segundo al tercero, y así van a ir continuando. Y quizás van a decir, pero como son 15 números, puedo ir continuando con el desarrollo. Pero ¿qué pasaría si en el ejercicio quizás nos pidieran ahora sí 150, el término 150? Pues ya no vamos a estar haciendo de uno en uno. ¿Ya? Hay que acostumbrarnos, jóvenes y señoritas, a utilizar esa fórmula. Quizás es fácil, ¿no? Si nos pidiera 15, el término 15, quizás el término 20, pero ya cuando es 150, quizás el término 1000, nos vamos a demorar de realizar uno en uno. Entonces, para ello, hemos ido viendo, pues, ¿no? La fórmula. Entonces, antes de empezar con el desarrollo, vamos a encontrar en primer lugar qué cosa es la razón. Y como estamos indicando también, o el ejemplo nos indica, pues, ¿no? Que es la progresión aritmética, y en la definición nos decía sumando. Entonces, quiere decir que vamos a sumar. O sea, en todos se va a tener que sumar. Se va a mantener un solo signo. Pero cuando ustedes están en el tema de sucesión, ahí sí puede variar. Quizás en uno puede sumar, quizás en otros podemos restar. Porque yo había hecho un ejemplo, ¿no? Que había las dos operaciones, uno suma y otro resta. O quizás intercalando también, no sé si bien recuerdan, ¿no? Yo ahí pasaba del primero, me pasaba al tercer término, del tercer término al quinto término, y así pueden realizar. Pero esto, lo que acabo de hacer, en una progresión aritmética, no lo van a hacer. De uno en uno van a tener que ir encontrando su razón. Y esa razón van a ser iguales. En este tema de progresión, su razón tienen que ser iguales. Si en el primero estoy sumando más 2, en los demás también debo de sumar más 2. Si estoy sumando más 3, en los demás también debe de ser más 3. Pero si por ahí no cumple, entonces quiere decir pues que ahí el planteamiento está mal realizado. Nosotros, para en este caso obtener pues no cuál es la razón, ¿cómo van a ir a realizar? Pues si estoy sumando, empiezo de izquierda hacia la derecha, sumo. Entonces, para yo ir obteniendo cuál es la razón, ¿qué voy a hacer? Voy a restar. Este 4 voy a restar con el número 1. 4 menos 1 es 3. También esa es otra forma, ¿no? Para poder quizás ya ir encontrando. Pero en este caso yo ya estoy retrocediendo. Ya, acá estamos teniendo, ¿no? 1 más 3 vale 4. Ahora el que sigue también va a tener que ser, ¿qué número? Pues más 3, y cumple, pues 4 más 3 sale 7. El que sigue, 7 más 3 es número 10, y 10 más 3 es 13, y 13 más 3 es 16. O sea, lo que se busque que en todos estos números no debe de variar, tiene que mantenerse. Entonces, por lo tanto, ya encontré mi razón. En primer lugar, vamos a recordar, pues, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Yo voy a utilizar la fórmula de enésimo, que es el A sub n es igual al primer término, que es el A sub 1, más n menos 1 multiplicado por d, o sea, por la razón. Luego van a ir indicando cada uno de ellos. El término enésimo, para nosotros, n va a valer ¿cuánto? Pues 15. Entonces, donde yo encuentre n, voy a poner 15. Por eso yo le he puesto el a sub 15, es lo que vamos a ir obteniendo. Ahora, el a sub 1 es este primer valor, que vale 1. La letra d vale 3. Simplemente se escribe este número 3. Y n vale pues 15. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Lo único que nos queda a continuación es reemplazar en la siguiente fórmula.
El A sub n es igual al A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. El A sub 15 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el A sub 1 pues vale 1 más n que es 15 menos 1 multiplicado por la letra d que vale 3. ¿Qué procedimiento seguimos acá, jóvenes señoritas? Sumaremos, vamos a hacer la diferencia o la multiplicación. O quizás lo que está, ¿no?, dentro del paréntesis. ¿Qué operación continuamos ahí? Primero el paréntesis, Miss. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Sí, Sí, está Sí, correcto. primero paréntesis, Miss. Ujú. La primera que- paréntesis. Ajá, muy bien. No Primero necesariamente. los paréntesis, pero Ujú. Los pasos, muy bien, se ve que están, ¿no? ¿No recuerdan? Yo sé que quizás algunos se recuerdan. Quizás en las clases que han tenido, pues, ¿no? En los anterior colegio, quizás se les he mencionado, ya depende de uno. Pero no olvidarse que al momento que quizás nosotros desarrollamos, vamos a encontrar un planteamiento, ¿no? Y en ese planteamiento se vamos a encontrar varias operaciones, ¿no? No olvidarnos que primero, ¿no? Quizás nos va a decir, pues, que están dentro de un paréntesis, diré de llaves, puede ser paréntesis o quizás corchetes. Ese es en el primer paso que deben de hacer, ¿no? Pero si no tienen en su ejercicio, no hay paréntesis, no hay corchete, no hay llave, se pasan a otro. ¿Cuál se refiere? A lo que es la potenciación. ¿Y cómo está planteado la potenciación? A elevado a la n, o puede ser quizás b elevado a la letra p. A eso llamamos potenciación. No necesariamente potenciación. Puede haber raíz cuadrada, quizás raíz cúbica. Y si no hay este segundo paso, ustedes tienen que pasar al tercer paso. En el tercer paso tienen que desarrollar la multiplicación, ¿no? Acá desarrollamos la multiplicación. ¿Ya? La multiplicación. No tan solo la multiplicación. Si hay división, también la división. Multiplicación y división. Eso es lo que van a hacer ustedes. En el cuarto paso, lo que es la suma, voy a abreviarlo nada más con símbolo, o puede ser la resta. Pero no todos los ejercicios van a tener esos 4 procedimientos. Puede estar el primer procedimiento, o sea, el primer paso, quizás pueda haber el tercer paso, ¿no? O quizás el cuarto paso, ¿no? Algunos pasos pueden obviarse, no pueden estar en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Como mencionaban ustedes, ¿no? Primero, el paréntesis, y muy bien, ¿no? Primero desarrollamos del paréntesis. No interesa si en el paréntesis hay una suma y una resta. No vayan a decir, ah, la profesora nos dijo que la suma y la resta lo desarrollamos al final, pero no nos estamos dando cuenta que hay un paréntesis. Ya, muy bien, es lo que han indicado. Ya esos pasos debemos de tener en cuenta. Entonces, como hay paréntesis, ¿no? Y yo les he puesto en el primer procedimiento que está el paréntesis. Por eso, como vuelvo a repetir, no interesa si hay la suma o la resta. Entonces, acá vamos a ir reduciendo. Entonces, ¿cuánto nos sale dentro de ese paréntesis? Ya volviendo con el ejemplo. 14, profesora. Muy bien. Entonces, baja el número 1, baja el signo positivo, ajá, 14 y el número 3. Vamos a decir el A sub 15 es igual a 1 más 14 por 3. ¿Qué operación voy a realizar? ¿Será la suma o es la multiplicación? La multiplicación, Miss. Multiplicación. Multiplicación, Miss. Muy bien. Hay que estar seguros, ¿no? Y decir, es la multiplicación.
Es muy diferente cuando yo lo digo, es la multiplicación, ¿no? Es como si yo estuviera preguntando, ¿no? Entonces hay que, a veces también cuando nosotros pronunciamos, hay que tener en cuenta. Pero está muy bien lo que han mencionado, que es la multiplicación. ¿Cuánto es 14 por 3? 42, Miss. 42. Ujú, muy 42. bien. 42, Miss. 42, 42. Miss. Entonces voy a decir 42. 1 más 42. ¿Y cuánto es 1 más 42? 42. 43, 43 y Miss. 3. 43. Y eso sería la 43, respuesta. Miss. Ujú, muy bien, 43. Ya llegamos a la respuesta, porque eso es lo que nos preguntaba, el término 15. Y este es el término 15, que se está expresado en forma matemática. Hay que tener en cuenta que en la clase anterior indicábamos, pues, ¿se acuerdan? Poníamos una sucesión y decíamos, ¿no? Que esto era el primer término, ¿no? Que esto era el primer término. Y como nos está diciendo el término 15, entonces nosotros debemos de tener, pues, el A sub 15. Y eso es lo que ya estamos obteniendo. Por lo tanto, eso sería la respuesta. Otra fórmula. Recién estamos viendo lo que es la progresión aritmética. Ahora, otra fórmula. Es para poder obtener ya, en este caso, ya la suma de los términos. Si nos dijeran del anterior ejemplo, ¿no? Sumar esos 15 términos, o sea, tenemos que sumar cada uno de los términos. Se nos va a hacer difícil quizás, ¿no? De estar sumando cada uno de los términos. Y para ello se va a aprender esta fórmula. Por eso la fórmula dice que la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Y se va representando el S sub n. Acá también vamos a ir viendo dos fórmulas. El S sub n dice es igual a la sub 1 más a sub n, todo ello multiplicado por n dividido entre 2, o el S sub n es igual a la sub 1 más a sub 1 más el n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden utilizar, no? ¿Qué fórmula yo utilizo? Si en el ejemplo o en el ejercicio a ustedes se les pregunta y les dice, ¿no? Hallar el término enésimo y la suma del término enésimo, o sea, de manera general, por no decirles quizás una cantidad, ¿no? Entonces, cuando les pide hallar el término enésimo y la suma del término enésimo, o sea, de los n primeros términos, vamos a utilizar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque acá, mira, está apareciéndonos ¿quién? El A sub n. Y eso es el término enésimo. Y también vamos a ir hallando, pues, lo que es la suma del enésimo término. Por esa razón, utilizamos la primera fórmula. Pero si en el ejercicio les pide hallar simplemente la suma, utilicen esta segunda fórmula. ¿Por qué? Porque acá no es necesario que ustedes sepan de cuánto vale el término enésimo. ¿O lo ven en la fórmula? No lo ven. Miss, no se escucha nada. ¿No me escuchan, jóvenes señoritas? Sí, sí lo Yo escuchamos. sí le escucho, Miss. Yo sí le escucho, Miss. Yo sí la escucho, Miss. Yo sí le escucho, pero no mucho. Yo sí le escucho. Posiblemente puede ser por su internet o hay que tratar de buscar una buena cobertura. Ya, jóvenes señoritas, les estaba diciendo, ¿no? Saber la diferencia. La primera fórmula es para poder utilizar, ¿no? Para poder hallar el término enésimo y la suma de enésimo término. Y la segunda fórmula, simplemente ya cuando en el ejercicio nos pide hallar la suma del enésimo término, porque en la fórmula no tenemos cuánto, o en este caso no nos menciona, ¿no? El término enésimo. Y no es necesario saberlo. Por eso ya utilizamos esta fórmula, ya dependiendo de la pregunta. Y cada uno de ellos vamos a mencionar a qué se refiere.
El A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, el n es el número de término de la progresión aritmética. Hay algunos pues autores, ¿no? Lo mencionan la letra D o puede ser R, que es diferencia aritmética de la progresión aritmética. El A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. El S sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. Tenemos el ejemplo, nos dice calcular la suma de una progresión aritmética de razón 4, sabiendo, dice, que consta de 12 términos y el primero dice vale 7. Y veamos en la resolución. Dirán algunos, pero profesora, usted en los ejemplos o en la parte teórica nos mencionaba que debe de ser una sucesión. Y en una sucesión hay números. Pero acá, profesora, usted nos está diciendo que son, ahí nos va mencionando simplemente la razón, nos habla de términos y nos menciona el primero que vale, o sea, el primer término vale 7. Acá, jóvenes y señoritas, en el tema de progresión, no es necesario que a ustedes les estén mencionando, o sea, la forma de una sucesión. Lo importante es que sepan de cuánto vale la letra D o puede ser la letra R, de cuánto vale. ¿Qué más? Saber la cantidad de términos, o sea, el valor de n, es lo que tienen que saber. Y también cuánto vale el primer término. Esos tres incógnitas es lo que tienen que saber y eso les menciona en el ejemplo. Les dice cuánto vale la razón. O sea, esta es la letra R o la letra D, que consta de 12 términos, que se refiere a la letra N. Y el primero dice vale 7, o sea, se refiere el A sub 1. Y ahí están, miren, ve. Los tres valores que ustedes quieren saber. Porque esos tres valores están en la fórmula. Entonces, por lo tanto, en el tema de progresión, ya sea aritmética o geométrica, diré, en esos dos no es necesario saber, ¿no?, cómo está planteada una sucesión. Lo importante es que se les mencione la razón, el primer término y el término enésimo. Diré, en este caso, el valor de n. Es los tres valores que ustedes tienen que saber. Entonces, lo único que nos queda es recordar cómo es la fórmula. Como nos pide simplemente suma, entonces la fórmula que vamos a utilizar es la segunda. Que el S sub n va a ser igual a ¿quién? El A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 multiplicado por D, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Esa es la fórmula. Ya, así está planteado en la fórmula. No vayan a decir que por qué, profesora, usted lo está poniendo el primer término 2 veces. Si ustedes no lo consideran de esa forma, ¿no? Y van a decir, ah, no, quizás la profesora se ha equivocado, lo voy a borrar uno de ellos. Cuando ustedes, uno de ellos lo borran, el resultado no les va a salir. ¿Por qué? ¿Cómo van a darse cuenta? Comparando con la resolución de esas dos fórmulas, porque cualquiera de las dos fórmulas yo se les dije que debe de salir el resultado, lo mismo. Pero si ustedes, ¿no?, lo desarrollan obviando uno de ellos, o sea, el A sub 1, si lo borran, simplemente lo utilizan el A sub 1 más el n menos 1 multiplicado por d, todo esto de acá, y multiplicado por n dividido entre 2, cuando desarrollen no les va a salir el resultado. Pues, o sea, ambos van a ser diferentes valores de esas fórmulas. Por esa razón, ya no tenemos que modificar la fórmula nosotros. Tenemos que escribir tal cual nos menciona. Lo único que hacemos es reemplazar, ¿no?, cada uno de ellos. Y nos dice también en el ejemplo, nos está mencionando que n pues vale 12, o sea, vamos a decir el S sub 12, esa es la suma, o sea, quiere indicar pues que vamos a sumar 12 números o 12 términos. Y el A sub 1 vale 7, la letra D que vale 4 y la letra N es igual a 12. Esto, cada uno de ellos vamos a reemplazar en esta fórmula. Y vemos a continuación.
El A sub 1 pues vale 7 más, nuevamente el A sub 1 que es 7 más el N que es 12 menos 1 multiplicado por la letra D que vale 4 multiplicado todo ello por 12 dividido entre 2. Es lo que he ido reemplazando, ¿no? De acuerdo a la fórmula. ¿Qué hacemos luego, jóvenes y señoritas? ¿Qué paso seguimos? Primero resolvemos la paréntesis, profesora. Primero, Ya. prueba de multiplicación. Del paréntesis, primero. Primero los paréntesis, Miss. Muy bien, primero el paréntesis. No, primero el paréntesis. Lo que se busca es reducir, ¿no? Esto de acá. ¿Qué más podemos quizás desarrollar esta suma? Podemos realizarlo. No hay ningún problema. Ya pueden ir reduciendo también esa suma. No necesariamente quizás dejarlo a un lado para el final. No, también lo pueden realizar en paralelo. Tanto esa suma y también dentro de esa diferencia. Entonces sumamos 7 más 7 que es 14 y la diferencia de 12 menos 1, 11. 11. Pero ese 11 se va a multiplicar todavía por el 4, ¿no? Aparte de ello, que he realizado, este 12 se ha dividido entre 2. 12 entre 2 sale 6 y 2 entre 2 que sale 1. Por eso estamos teniendo 7 más 7 es 14 más 12 menos 1 dentro de ese paréntesis vale 11 multiplicado por 4 y todo ello multiplicado todavía por 6. Porque si todo esto dividimos entre 1 sigue siendo pues 14 más 11 por 4, todo ello multiplicado por 6. ¿Qué hago luego? ¿Qué operación seguimos? La suma, Miss. La multiplicación. Es la multiplicación de los paréntesis. Primero, mira, ¿qué observamos dentro de ese corchete? En ese corchete observamos la operación de la suma y hay multiplicación, ¿no? Entonces yo les dije que primero, al final, no olvidarnos que al último todavía debemos desarrollar quizás la suma, ¿no? En este caso, ¿por qué les digo todavía al final? Es que acá adelante, o sea, no hay más sumas, pues, que podemos reducir. Por eso todavía al final lo vamos a desarrollar lo que es la suma. En este caso, como hay dos números, estos dos números podemos realizar pues la multiplicación. Entonces, multiplicando 11 por 4 que sale 44. Sería 14 más 44 multiplicado por 6. ¿Qué hago luego? La suma, Miss. La suma, Miss, la suma. Ya la suma. ¿Cuánto sale esta suma? 8, ¿Cuánto Miss. sale la suma? 58. 58. 58 mil. En ese corchete va a valer 58 multiplicado por 6. Por 6. ¿Cuánto será 58 por 6? Es la única operación que nos queda. Entonces, lo único que hacemos es la multiplicación, pues. Y vamos a llegar ya a un resultado. ¿Cuánto es? 348. 348. Muy Sí, bien. 348. 348. Entonces, quiere decir, ¿no? Que en este caso, esa sucesión, ¿cuántos números son? Son 12 números. Sumado a esos 12 números, nos sale pues 348. Y ahí nada más se va a quedar el resultado. Ahora vamos a ver el otro tipo de lo que es la progresión geométrica. Vamos a representar con la PG, que se refiere, ¿no? Un momento, estoy silenciando y ahora sí. Es una sucesión, ¿no?, de números que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión.
Acá, para que ustedes se recuerden, ¿no? Que en una progresión geométrica, o sea, la razón se va a tener que multiplicar. Por eso, multiplicando lo he puesto de otro color. Si el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente vamos a tener, ¿no? Hasta el A sub n, es una progresión geométrica donde podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, el A sub 2, disculpen, el A sub 1 se va a multiplicar por R, el otro va a ser el A sub 1 multiplicado por R al cuadrado y así sucesivamente el A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1 y veamos la siguiente fórmula. Igual modo, ¿no? Como la anterior, como hemos estado viendo en aritmética, hemos encontrado el término enésimo y también la suma del término enésimo. Y lo mismo, en una progresión geométrica, nos van a pedir hallar el término enésimo, ¿no? Y acá el término enésimo de una progresión geométrica es el t sub n o el a sub n. En este caso, ya en geométrica, tan solo se va a encontrar una sola fórmula. ¿Ya? El A sub n dice es igual al A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Donde el A sub 1 pues es el primer término de la progresión geométrica, L es el número de términos de la progresión geométrica, R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica y el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Y la otra fórmula es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica que se representa por el S sub n. El S sub n es igual al A sub n por R menos A sub 1 entre R menos 1, donde el A sub n, disculpen, el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica. N es el número de términos de la progresión geométrica, R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica, el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica, el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. En este tema, ¿no?, de progresión geométrica, vamos a tener que, si en caso el ejercicio nos pide hallar la suma de enésimo término, tan solo si nos pide hallar la suma del enésimo término, tienen que desarrollar, ¿no?, en este caso, la anterior fórmula. ¿A qué me refiero? De encontrar de cuánto vale el A sub n. ¿Por qué? Es que acá, mira, aparece en la fórmula. Por esa razón, tenemos que utilizar la anterior fórmula para poder reemplazar y encontrar la suma del enésimo término, no como en el anterior, en este caso tipo que era de la progresión aritmética, ¿no? En ese caso había de manera así directa de encontrar la suma del enésimo término. Por esa razón, y vuelvo a repetir, acá tenemos que utilizar las dos fórmulas y en caso nos pidiera hallar la suma del enésimo término. Ahora vamos a ver el ejemplo. Nos dice hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 8 de la progresión geométrica. Y nos menciona ahí la sucesión, ¿no? Esa sucesión está conformada por el número 2, 6, 18, 54, 162. Veamos en la resolución. Para poder empezar con el desarrollo, primero tenemos que realizar la razón, o sea, encontrar la razón. ¿Y de qué forma se encuentra? Pues multiplicando, ¿no? Había la palabra ahí, nos decía multiplicando, estaba de otro color. Entonces, nosotros del primer término, para pasar a encontrar el segundo término, vamos a multiplicar. Y esa multiplicación, si acá vamos a encontrar quizás, ¿no?, que sea por 2, en los demás van a ser también por 2. Si es por 3, por 3. Si es por 4, por 4. En todos va a ser la razón el mismo número. Acá cada uno de ellos pues se va multiplicando por 3, porque 2 por 3 sale 6, 6 por 3 es 18, 18 por 3 54, 54 por 3 es 162. Y acá nosotros
Vamos a recordar en primer lugar la fórmula, ¿no? La fórmula dice lo siguiente, que es el A sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1, ¿no? Cuando vamos a querer hallar el enésimo término, pues. Entonces tenemos que el A sub 8 es lo que vamos a tener que encontrar, porque eso nos dice en nuestra pregunta, nos dice del lugar 8. El primer valor pues vale 2, r vale igual a 3 y n es igual a 8. Cada uno de ellos vamos a reemplazar en esta fórmula para poder hallar el término enésimo. Entonces, el término enésimo es igual a la sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1. El término, en este caso 8, es lo que vamos a hallar, va a ser igual. El primer valor vale 2, multiplicado por la razón, que vale 3 elevado a la n, que es 8 menos 1. He ido reemplazando, ¿no? Cada uno de ellos. Ahora sí, voy a ir preguntándoles para continuar con el desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en primer lugar acá, jóvenes y señoritas? La potencia, La Miss. multiplicación. Acá La no potencia, olvidarse, la cuando potencia. ustedes tengan, en este caso, ¿no? Mira, estamos observando que hay multiplicación y aparte en la potencia, o sea, lo que todo esto se llama potencia. O sea, potencia es esto. A elevado a la n. En este exponente, y como estamos ahí observando que hay una diferencia, ahí tenemos que reducir, o sea, encontrar un solo valor todavía. Entonces, acá, por eso como algunos indicaban, desarrollamos en la potencia, o sea, se refieren pues a esta diferencia, que es 8 menos 1. El 2 van a volver a escribir lo mismo, también del mismo modo el número 3, y 8 menos 1, ¿cuánto sale pues? 7. 7. Entonces vamos a tener 2 por 3 elevado a la 7. Ahí está, ¿ves? 2 por 3 elevado al número 7. Ahí sí empezamos, ¿no? Lo que es la potencia también. Seguimos todavía en la potencia, porque yo les dije en los pasos, incluso me estaba demorando, ¿no? Al escribirles qué cosa vamos a ir realizando, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿no? Cuarto paso. Y les mencioné que no necesariamente todos esos 4 pasos va a estar en un solo ejemplo. Puede aparecer quizás el primer paso, también quizás el último paso, nada más. Quizás puede estar el primer paso con el tercer paso, acá como está sucediendo, en el segundo paso, ¿no? Que les mencioné, va a haber potenciación, quizás va a haber una raíz cuadrada, ¿no? De ahí viene pues lo que es la multiplicación, la división y al final todavía está pues la suma y la resta. Acá nosotros tenemos una potenciación. Lo que voy encerrando es lo primero que debemos de hacer. Al final, todavía voy a hacer la multiplicación. Entonces, cuando ustedes desarrollen esa potenciación de 3 a la séptima, ¿ya? Quiere indicar que el número 3, o sea, van a ir multiplicando, ¿cuántas veces? 7 veces, Miss. 7 veces. ¿Ya? 7 veces, o sea, se va a ir repitiendo. Y cuando multipliquen, sale pues 2187. Ya, ese es el resultado. ¿Y cuánto será 2 por 2187? ¿Cuánto es 2 por 2187? ¿Alguien lo sabe? 4.374. Muy bien. Y ahí está. 4.374, Miss. Muy bien. 4.374. Muy bien. Ahí está, ¿no? Les acabo de mostrar. Sale pues 4.374. Y ahí no va a quedar todavía, pues, ¿no? Nuestro desarrollo, porque también nos está pidiendo hallar lo que es la suma.
Se está pidiendo hallar la suma del enésimo término. Y la fórmula está acá. Nos dice que la suma del enésimo término es igual al término enésimo multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Donde tenemos que tener en cuenta que el S sub 8, ¿no? Esto quiere decir, pues vamos a sumar 8 números. Y el primer término, que vale 2, R es igual a 3, N es igual a 8, y el A sub 8 que acabamos de encontrar, que sale pues 4.374. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en esa fórmula. Vamos a tener el S sub 8 es igual a ¿quién? A 4.374 multiplicado por 3 menos 2 dividido entre ¿quién? 3 menos 1. A ver, ¿alguien lo puede sacar el resultado? ¿1458, Miss? ¿Están de acuerdo los demás? Sí, Miss. Acá, en primer lugar, 6.560, Miss. multiplico, ¿no? Primero multiplico. ¿Cuánto sale esa multiplicación? ¿Cuánto sale esa multiplicación? 13.122 me sale. Por 3. 13.122. Muy bien, ahí está, 13.122 menos 2 dividido entre 3 menos 1. ¿Cuánto será 13.122 menos 2? 13.120. 13.120, Miss. 13.120. Ahí está, 13.120. De ahí que esta diferencia. 13.120, ahora 3 menos 1 es 2. ¿Cuánto será 13.120 entre 2? 6.560. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, Miss. Ahí está, el S sub 8 quiere decir, se está sumando 8 números, ese es igual a ¿cuánto? A 6.560. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda que puedan tener hasta ahí, jóvenes y señoritas? ¿No? He tratado de explicarles de manera detallada, teniendo en cuenta las Ninguna, Miss. fórmulas, ¿no? Que tenemos que saber utilizar nosotros en los dos clases de progresión. Ahí estoy mostrando un ejercicio, ¿no? Nos dice, sabiendo que la sub 1 dice es igual a 7 y R es igual a 2, hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. Es lo único que se les menciona en el ejercicio. ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, nosotros tenemos Que copiar. ya los datos, ¿no? Principales. En primer lugar, la fórmula. Ya la fórmula del término enésimo, ¿no? Que el término enésimo es igual a ¿quién? El A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 2. Como nos pide hallar la suma, yo bien claro les dije, ¿no? Que debemos de encontrar de cuánto vale en primer lugar el A sub n, porque estamos viendo progresión geométrica. Por esa razón, se desarrolla en primer lugar el término enésimo. El primer valor, que vale 7, ahí está. La razón vale 2, es lo que nos dice en el ejemplo, no estoy inventándome nada, estoy sacando de acá. Y nos menciona 9 primeros términos, o sea, quiere decir n vale 9.
¿no? Entonces, por esto estoy poniendo el A sub 9 es lo que vamos a hallar, el término 9. R es igual a 2, el A sub 1 es igual a 7 y N es igual a 9. ¿Qué hago luego? Reemplacen la fórmula. El A sub 9 va a ser igual a ¿quién? A 7 multiplicado por 2 elevado a la 9 menos 1. Muy similar, ¿no? Al ejemplo que estábamos viendo en la parte teórica. ¿Qué vamos a hacer? Desarrollamos la parte del exponente. Que sería el A sub 9 es igual a ¿quién? A 7 multiplicado por 2 elevado a ¿quién? A la 8. ¿Y cuánto será acá? Primero es lo que vamos a hacer, ¿no? El término 8. En este caso, disculpen, la potencia. ¿Cuánto es el 2 elevado a la 8? ¿Alguien lo sacó? ¿Cuánto vale el 2 elevado a la 8? 256, Miss. Entonces vamos ahí, bueno, paso por paso para que entiendan lo hecho, que la base 2 se multiplica 8 veces, que ahí mencionaron que es 256. O sea, la sub 9 es igual a 7 multiplicado por 256. ¿Y cuánto será 7 por 256? Cuando ustedes tengan una multiplicación, lo pueden hacer todo ello, en uno solo también, multiplicarlo. 1792. 1792, profesora. 92. Ya está. El A sub 9 es igual a 1792. Y eso a nosotros no nos pide hallar, nos pide hallar la suma. Entonces, ¿para qué hemos hallado? Para poder saber cuánto vale el A sub 9. Para poder reemplazar en la fórmula de, en este caso, la suma de los n primeros números. En este caso vamos a sumar pues 9 números. Entonces vamos a decir el S sub 9 es lo que vamos a hallar, R vale 2, el A sub 1 es 7, que recién acabamos de hallar, el A sub 9 es igual a 1792. Reemplazamos en la fórmula, el S sub 9 va a ser igual a ¿quién? A 1792 multiplicado por 2 menos 7 dividido entre 2 menos 1. Primero, ¿qué hago? La multiplicación, que sería 1792 por 2. ¿Cuánto es? 3.584, Miss. Ahí está. El S sub 9 es igual a 3.584. muy bien, 3.584. Menos 7 dividido entre 1, porque 2 menos 1 es 1. Ese es el resultado. ¿Cuánto es 3.584 menos 7? Porque entre 1 va a seguir manteniéndose esa diferencia. 3.577, Miss. 3.577. Ahí está, por eso le he puesto, mira, para que se den cuenta, porque cualquier número dividido entre 1 sigue siendo ese cualquier número. En este caso, como la diferencia de 3.584 menos 7 es 3.577 y ese es el resultado. De esa forma, jóvenes y señoritas, ustedes tienen que realizar, ¿no? O aplicar y desarrollar utilizando las fórmulas que se han ido aprendiendo. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos. Hasta luego, Miss. Chao, Gracias. Hasta luego con todos.